Durante años fue el vecino ideal. Sonreía en los desfiles, organizaba fiestas infantiles, ayudaba a los jóvenes del vecindario y se disfrazaba de payaso para hacer reír a los niños en hospitales y escuelas. Pero tras esa fachada amable, bajo esa pintura blanca y roja de su alter ego, Pogo el payaso, se escondía uno de los asesinos en serie más aterradores y sádicos de la historia de Estados Unidos. Un hombre que convirtió el sótano de su casa en un matadero. Un depredador sin escrúpulos que enterró a sus víctimas bajo sus propios pies. Su nombre, John Wayne Gacy. Chicago, años 70. En una época marcada por los conflictos sociales y la liberación cultural, Gacy parecía encajar en el modelo del sueño americano. Tenía un negocio de construcción en crecimiento, relaciones políticas, una casa en los suburbios y una sonrisa que podía engañar al más desconfiado, pero también tenía un secreto. Uno que empezó a asomar en forma de desapariciones. Chicos jóvenes, adolescentes en su mayoría, que desaparecían sin dejar rastro, siempre varones, siempre en silencio. Durante mucho tiempo, nadie sospechó de Gacy. ¿Cómo iban a hacerlo? Si era un miembro activo de su comunidad, si incluso posaba en fotos con figuras políticas importantes. Pero bajo esa normalidad se ocultaba una mente perversa, retorcida, capaz de las atrocidades más inimaginables. En su casa, en el número 8213 de la calle Summerdale, había una atmósfera distinta, algo que sus vecinos no sabían explicar. Un olor extraño que de vez en cuando salía de la rejilla del sótano. Un aire pesado, como si la casa guardara un secreto y no pudiera soportarlo más. Ese olor era la verdad intentando salir. La investigación se inició de verdad en 1978, cuando Robert Piest, un joven de 15 años, desapareció tras decirle a su madre que iba a hablar con un contratista que podía ofrecerle trabajo. Este contratista era John Wayne Gacy. La policía comenzó a vigilarlo y lo que encontraron fue una pesadilla en forma humana. Registros, pistas, contradicciones y finalmente una orden de registro. Cuando entraron a su casa, no tardaron en descubrir lo impensable. Bajo la moqueta, en la trampilla del sótano, los agentes comenzaron a excavar. Lo que encontraron fueron restos humanos, cuerpos apilados, huesos entrelazados. Al principio pensaron que serían unos pocos, pero no, fueron más, muchos más. Tantos que tuvieron que enumerarlos, identificarlos, intentar reconstruir lo imposible, las últimas horas de decenas de adolescentes que jamás volvieron a casa. John Wayne Gacy había torturado, violado, asesinado y enterrado al menos 29 víctimas en su casa. Y no solo eso, confesó haber lanzado otros cuerpos al río Des Plaines cuando ya no cabían más en el subsuelo. El número final de víctimas se estima en 33. 33 vidas jóvenes, 33 familias destrozadas, 33 almas atrapadas por un monstruo con cara de payaso. Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo conseguía atraer a tantos chicos sin que nadie sospechara? Ese es quizá uno de los aspectos más perturbadores del caso Gacy. Él no raptaba a la fuerza, no se escondía en la oscuridad, no acechaba, ofrecía trabajos, promesas de dinero o simplemente los convencía con su carisma. Les tendía una trampa disfrazada de amabilidad. Una vez dentro, usaba lo que llamaba el truco de las esposas. Les decía que era mago, que podía liberarse con facilidad. Les mostraba a las esposas, se las ponía y el juego se acababa. Porque entonces sacaba su verdadero rostro, el de torturador, el de violador, el de asesino. A algunos los mantuvo vivos durante horas, otros durante días. Los sometía a humillaciones, a sesiones de tortura física y psicológica. A veces se disfrazaba de payaso mientras lo hacía, como si quisiera borrar cualquier atisbo de humanidad, como si disfrutara con la degradación absoluta. Muchos murieron estrangulados con un torniquete improvisado, otros asfixiados, todos deshechos como si no valieran nada. Cuando los forenses comenzaron a recuperar los cuerpos, la escena era indescriptible. El hedor era insoportable. Los restos estaban en diferentes estados de descomposición, algunos totalmente irreconocibles. Hubo que recurrir a piezas dentales, a fragmentos de ropa, a tatuajes o marcas de nacimiento para poder identificar a las víctimas. Pero no todos pudieron ser nombrados. Algunos siguen siendo, aún hoy, números sin rostro, almas sin nombre. Y eso quizá es lo más doloroso, saber que hay víctimas que nunca tuvieron respuestas. Gacy nunca mostró arrepentimiento. Durante su juicio, se declaró inocente. Afirmó que era una víctima de una conspiración y llegó a bromear sobre los cuerpos encontrados en su casa. Su actitud fue fría, burlona, casi teatral. En uno de los interrogatorios llegó a decir: «¿Crímenes? Solo son 33, podría haber sido peor». Para él,
La muerte era un chiste, el dolor ajeno un espectáculo. Fue condenado a muerte en 1980 y pasó 14 años en el corredor esperando su ejecución. Durante ese tiempo pintó cuadros, muchos de ellos de su alter ego, Pogo el payaso. Esos cuadros se vendieron por miles de dólares, adquiridos por coleccionistas morbosos o personas que querían una pieza de historia. Algunos fueron quemados por familiares de las víctimas, como acto simbólico para cerrar heridas que jamás cicatrizarán del todo. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Sus últimas palabras fueron "Kiss my ass", un último acto de desprecio, un gesto final que resumía su personalidad, arrogante, cínica y sin remordimientos. Y sin embargo, el terror no murió con él, porque incluso hoy, décadas después, hay personas que aseguran haber sentido cosas extrañas al pasar por su antigua casa. Aunque fue demolida en el 79 y en su lugar se construyó una nueva vivienda con diferente numeración, muchos aseguran que el terreno sigue maldito, que hay algo que no se ha ido. Algunos testigos afirman haber visto sombras en el jardín. Otros dicen haber oído voces al pasar. Incluso hay quienes aseguran que los perros se detienen frente a la casa y no quieren avanzar, como si intuyeran algo que los humanos no podemos ver. Y eso no es todo. En los archivos de la policía de Chicago aún hay pruebas inconclusas, casos abiertos, posibles nuevas víctimas de Gacy, porque hay indicios de que el número real de asesinatos podría ser mayor, que no todos fueron encontrados, que hay más secretos bajo tierra, que el payaso no actuaba solo, o que sus crímenes dejaron una huella tan profunda que ni la tierra ha podido borrarla. El caso de John Wayne Gacy no es solo el de un asesino en serie. Es el de una doble vida perfectamente construida, la de un hombre que supo engañar a todos, a su familia, a sus vecinos. Es la historia de cómo el mal puede llevar una sonrisa pintada y de cómo, a veces, el verdadero terror no vive en bosques lejanos ni en casas abandonadas, sino justo al lado, en una casa limpia, con jardín, con globos, con niños riendo y un payaso en el porche esperando a su próxima víctima. Porque el miedo real, el miedo que se queda, es aquel que lleva máscara, que se sienta a tu lado, que te ofrece trabajo, que te invita a pasar y cuando cierras la puerta, ya es demasiado tarde.